Amigas y amigos de Chepeca y Santa Cruz, un gusto estar con ustedes. Gracias por la sintonía que nos dan. Aquí estamos dando comienzo a comentando la actualidad. Programa que cuenta con el auspicio de Panificadora de Santa Cruz, Casanova 169, y sus sucursales tanto en Peralillo como en Chepeca. Hoy contamos con un invitado de lujo. Se trata del señor director del hospital de nuestra ciudad, doctor Héctor Maldonado, quien de inmediato le vamos a dejar las cámaras televisivas para que salude a la teleaudiencia, doctor. Bueno, don Jorge, panelistas, quiero darle las gracias por esta invitación. Curiosamente llevo 1 año y medio en el cargo, es la primera invitación que me hacen a un medio de comunicación, así que estoy muy agradecido, porque creo que es una instancia importante para poder comunicar lo que estamos haciendo y en qué estamos trabajando en nuestro hospital. Así que, don Jorge, le agradezco esta cordial invitación. Gracias a usted, doctor, por estar con nosotros. El saludo de nuestros panelistas. Don Víctor Bustamante. Como siempre, un agrado estar con ustedes y agradecer la sintonía que nos dan, que cada vez son más personas que en la calle nos saludan. Y por supuesto, ya se dieron cuenta, el jefe está de vuelta. Don Bernardo Morel. Alegrándome de tenerlo de vuelta, don Jorge. Espero que lo hayan tratado muy bien, donde haya ido. Sí. No creo que haya ido al hospital, pero No, espero que esté muy bien. Estuve con médicos haciéndome algunos exámenes porque no me sentía bien. Qué bueno, pero ahora se siente mejor. No, estoy bien sentido. Qué bueno. Gracias. Don Jorge Alarcón. Estimado amigo mío, panelista, doctor, agradecido por la invitación y aquí viene en buena representación de la comunidad y de la Fundación Amigos del Hospital. Oye, bien, qué bien, qué bien. Bueno, después de esto vamos a ir a una pausa y luego vamos a regresar. Don Jorge, estos días que usted estuvo ausente, nos encontramos en la panadería y ahí conversamos de qué pasa con don Jorge. Mucha gente se reúne en la panadería a conversar, disfrutamos un café helado, yo sé que a usted le encanta, nos tomamos en su honor. Y por supuesto, Panificadora de Santa Cruz es el punto de encuentro donde nos reunimos todos los amigos a tomar un cafecito, a tomar un helado, a comer una pizza, tan espectaculares las pizzas, pan. Con Morel también estuvimos ahí, Bernardo. Pero sí, éramos varios los amigos que echábamos de menos a don Jorge, ¿no es cierto? Sí. Pero siempre ahí pasando las penas con un cafecito, una tortita, siempre en la Panificadora de Santa Cruz. Jorge también estaba, el doctor Maldonado, había mucha gente que echamos de menos a Jorge, entonces, pero todos en la Panificadora, Jorge ahí comiendo rico. Varias veces hemos estado en la Panificadora tomando el cafecito y haciendo algunos comentarios. No dejen también de visitar la Panificadora Santa Cruz, Casanova 169, sus sucursales en Peralillo y tanto en Chepeca. Bien. Vamos a conversar con el doctor Maldonado, pero primero vamos a hacer un poco de historia del Hospital de Santa Cruz. Este hospital fue creado bajo la denominación de Hospital San Ramón en el año 1906 en el sector de la Media Luna y en terrenos donados por el agricultor don Ramón Sanfurgo. En 1950 se inicia la construcción del nuevo edificio de la avenida Federico Errázuriz, 921. Finalizando en 1955. Esto empezó, no tengo mal una fecha que yo. Bueno, se inauguró el día 17 de febrero de 1961. En septiembre de 2010 se inaugura este nuevo edificio, según datos que yo tengo, no sé si estarán actualizados. Contaría con una dotación al hospital de 500 funcionarios. Creo que a esta altura de ser más, el doctor nos dirá. Su director actual es el doctor Héctor Maldonado Leiva, y cargo ganado por Sistema Público. Este hospital es una historia muy ligado a todos los santacruzanos que somos usuarios. Ahora, después de este preámbulo, comenzamos con el doctor Héctor Maldonado Leiva. Doctor, cuando participó en el concurso, era médico del hospital. Tengo entendido que usted es anestesista. A propósito de anestesista, ¿cuánto hay en el hospital? ¿Cómo fue que usted ganó el concurso? ¿Cuántos participantes hubieron? Bueno,
Usted comentó algo, que el Hospital de Santa Cruz está ligado a la comunidad. Efectivamente es un hospital que ha ido creciendo junto con nuestra comuna. Hoy día ya no solamente atiende a nuestra comuna, sino que atiende a 14 comunas de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. Y por lo tanto ya se transformó, digamos, no solo en el hospital de nuestra ciudad, sino que también en el hospital de referencia de estas 14 comunas. Progresivamente ha ido creciendo. Hoy día está transformado en un hospital con bastante trabajo. Y a mí me tocó ser director en 3 épocas. La primera época fue cuando tuvimos la posibilidad de desarrollar el proyecto para el nuevo Hospital de Santa Cruz, periodo que duró 3 años, entre el 2003 y el 2006. Después me tocó el año 2000, parte del 2010 y del 2011, la puesta en marcha del nuevo Hospital de Santa Cruz. Y finalmente, por una opción personal, decidí el año 2017 concursar por primera vez a través de un nuevo sistema que existe, que se llama Alta Dirección Pública, que es un sistema de concursos que lo lleva el Servicio Civil, entidad independiente del Ministerio de Salud, y que selecciona o que pretende seleccionar directivos públicos para ejercer altos niveles de dirección, y nos prepara y nos acompaña en nuestra gestión diariamente. Para el Hospital de Santa Cruz, en este concurso hubo 67 postulantes, de los cuales 3 obviamente llegamos a la terna, y finalmente obtuve, digamos, el primer lugar dentro de los 67 postulantes, y en agosto del año 2017 asumí como director en esta nueva etapa. Este periodo o cualquier alto directivo público puede permanecer en su cargo 9 años. Se va renovando este cargo cada 3 años, y de acuerdo a las evaluaciones que uno es sometido anualmente, de acuerdo a los cumplimientos de meta, uno establece un contrato, un convenio, digamos, con el Estado, metas que tiene que estar cumpliendo y están siendo vigiladas. Uno puede continuar durante ese periodo de 9 años. Son pocos los altos directivos públicos en el país que han durado 9 años, y en estos momentos hay otro grupo más importante que ya lleva 6 años en sus cargos. Y lo interesante de esto es que nos permite proyectar nuestras instituciones públicas con una mirada de mediano y de largo plazo. Y el segundo elemento es que de alguna forma lo hace independiente del gobierno de turno, sino que más bien responde a las políticas que el Estado chileno quiere para sus instituciones públicas. Así que yo creo que esa es la gran ventaja que tiene tener un alto directivo público en una institución pública. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna consulta, don Víctor, sobre lo mismo? No, bueno, felicitarlo por el puesto, el cargo, digamos. Todos sabemos lo que significa en una comuna un hospital, la importancia que tiene, porque yo creo que la mayoría, en algún momento, si no llegamos, luego vamos a llegar ahí, y requerimos una atención acorde a lo que uno espera. De repente es bueno tener a la persona que está a cargo del hospital, porque a nivel de boca a boca se habla y se dice, bueno, la atención del hospital no es buena, hay lista de espera. Entonces, ¿cómo evalúa o se evalúa en este momento la gestión del hospital? Porque uno debe quedarse con la versión también oficial de quien está a cargo de la institución, porque de repente cuando alguien va con un enfermo, llega y por supuesto quiere que lo atiendan de inmediato, pero es imposible porque hay varios que quieren que lo atiendan de inmediato y todas las veces no se pueden atender. Entonces, ¿cómo está la gestión del hospital en este momento? Esa es la urgencia. En general. En general, ¿cómo se evalúa? Porque yo he sabido que hay una serie de adelantos. He conversado con personas ligadas al hospital y me dicen que está muy bien evaluado, que hay una serie de prestaciones que se están dando, que se dan solo aquí. Es decir, que la evaluación al interior, digamos, con personas que saben de salud, es muy buena. Pero de repente uno conversa con las personas y no es tan buena. Entonces, por eso es bueno contarle qué se está haciendo. Dado que tiene la oportunidad de estar en un medio. Bueno, voy a volver a insistir en el tema de la comunidad.
Yo estoy ligado a la comuna no solo desde que llegué como profesional, sino que yo en realidad tengo familia acá y desde pequeño, desde los 4 años, 5 años que estoy ligado a Santa Cruz y vengo permanentemente. Y cuando egresé como médico de la Universidad de Concepción, mi primer trabajo fue en el Hospital de Santa Cruz. Luego fui a hacer mi especialidad en anestesia y volví a mi hospital y aquí he seguido desarrollando mi carrera. Eso por un lado. El segundo elemento es que para nadie, digamos, es novedad de que nuestra sociedad ha ido cambiando. Hoy día los parámetros que usamos para poder medir calidad de atención son diferentes. Nosotros antes, todos los que usábamos el sistema, era natural, por ejemplo, y los que son más mayores se pueden acordar que hubo una época en que nosotros nos pedían que lleváramos la tacita del té, lleváramos la jeringa, lleváramos los medicamentos. Eso era algo habitual. Incluso hubo periodos en el hospital en que se pedían las sábanas a los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, algo que la sociedad en esa época aceptaba como normal, hoy día es imposible pensarlo. Por lo tanto, los requerimientos de nuestra sociedad en torno a la calidad y al tipo de atención que quiere va variando. La segunda cosa es que la forma en que administramos el hospital también es diferente, la forma en que se hace administración hospitalaria. Hoy día hablamos de especialidades, hablamos, qué sé yo, de anestesia, obstetricia, cirugía, y en realidad la gestión hospitalaria o la administración hospitalaria se ha vuelto una especialidad también. Y que quienes dirigimos instituciones hospitalarias debemos tener competencias al respecto. Y también tenemos elementos a través de los cuales nosotros podemos medir este tipo de cosas. Y el último tema tiene que ver con parámetros objetivos con los cuales podemos medir la forma en que estamos trabajando. Y ahí tenemos parámetros que van desde los parámetros productivos, cuánto estamos haciendo. Segunda cosa es cuánto nos cuesta hacer lo que estamos haciendo. Tercera cosa es, nos dedicamos a hacer efectivamente lo que nuestra población necesita, es decir, estamos atendiendo las necesidades de salud de nuestra población, de que se enferme y de que se muere. Y finalmente, otro de los parámetros a evaluar es la satisfacción usuaria, que tiene varios elementos a través de los cuales nosotros podemos ver si es que efectivamente la atención que nosotros estamos brindando es una atención que al usuario le está satisfaciendo. Y hay un último elemento que se está agregando importantemente en el último tiempo, que tiene que ver con la calidad y la seguridad con que nosotros ejercemos las prestaciones. Es decir, que las acciones que nosotros hagamos en salud no vayan a afectar o a dañar la salud de la persona, valga la redundancia. Así que yo diría que esos son todos los elementos de medición que hoy día nosotros podemos ir midiendo. Eso en términos generales. Después podemos ir entrando en detalle. Vamos conversando más detalles. Jorge, Estimado. ¿Qué opinión? Mira, ¿Tú eres amigo yo... del hospital? Sí, ¿perdón? ¿Tú perteneces a ese grupo de amigos del hospital? Correcto. A ver, lo que pasa es que la fundación, te cuento, yo soy el director de proyectos de la Fundación Amigos del Hospital, que es una institución sin fines de lucro, que se formó hace unos 3 años atrás, y su fundador y presidente actual es el doctor Alexis Lamus, que trabajamos, ¿cierto?, muy en conjunto con la dirección del hospital. Él es urólogo del hospital y venezolano, y llamó a algún par de personas que él más o menos consideró que le podrían servir, ayudar, y nuestra función es ayudar a mantener el hospital, pero no en cuanto a equipo, sino en cuanto a las cosas que los usuarios van perdiendo. Por ejemplo, partimos nosotros reparando las sillas de las salas de espera, porque es obvio, o sea, tenemos una silla que es ocupada por 20, 30 personas al día, distintos pesos, con que juegan, estas cosas se van dañando, y al final de cuentas quien pierde es solamente el usuario. Y nosotros como fundación partimos con eso, reparando sillas, reparamos más de 200 sillas en algún minuto, ¿cierto? Pedimos ayuda a la comunidad, ¿cierto?, para comprar los materiales,
Reconozco que la única institución que nos aportó un poco de dinero fue el Colegio de Médicos. Tuvimos reunión, el director del hospital, perdón, el director de la fundación con la encargada de organizaciones sociales. Tuvo reunión con la Municipalidad de Palmilla, la Municipalidad de Santa Cruz, ambos lo recibieron muy bien, les dijeron que sí les iban a apoyar, hasta el día de hoy no se ha recibido nada. Y seguimos nosotros con nuestros propios bolsillos, trabajando tranquilamente. Después pintamos las salas de pediatría donde atendían los médicos, y hubo cambio de dirección, y vino un nuevo proceso, y en esta parte yo debo reconocer que el trabajo que ha hecho el doctor Maldonado, que no tenía el gusto de conocerlo, ha sido espectacular. Lo primero es reestructurar, ¿cierto?, el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es una, Vamos a hablar de eso. sí, es una institución, ¿cierto?, donde la ciudadanía trabaja en conjunto con la dirección del hospital, ¿cierto?, para trabajar en conjunto, y no una cosa que donde los directores del hospital, como antiguamente se pensaba, se endiosaban y miraban lo que ellos pensaban. Ahora hay una cosa más fluida, hay una comunicación más abierta, se trabaja más en conjunto, que es como corresponde, además que la ley lo establece hoy día. Y me invitaron a participar un día, por pertenecer a la fundación, a una reunión. Fui designado presidente del comité electoral que condujo, ¿cierto?, a la creación del Consejo Consultivo, su directiva. Y en nuestras reuniones por ahí en el Consejo, el doctor nos dice: señores, tenemos pintura, materiales, por favor, ayúdenos a seguir este trabajo que estábamos haciendo de mantención. Y es así que junto con la fundación, con la dirección y el Consejo Consultivo, ¿cierto?, empezamos a pintar las habitaciones del tercer piso, que son de hospitalización de adulto mayor, si no me equivoco. Adulto en general. Adulto, ¿cierto? Y este fin de semana recién pasado, el día sábado, con ayuda de algunos chicos voluntarios del Politécnico y otros amigos del hospital, ¿cierto?, hicimos aseo toda la parte, al acceso a la entrada del hospital. Hicimos una limpieza de chicles, porque era impresionante la cantidad de kilos de chicles pegados en los pisos. Entonces, aquí tenemos una doble situación. Una, la que la gente dice que el hospital tiene su apreciación, y nosotros como comunidad, la forma en que también tratamos al hospital. Y no siempre es la mejor. De hecho, este fin de semana es posible que, si nos alcanza el tiempo, vamos a ir a tratar de sacar yo me imagino que no menos de 5 kilos de colillas de cigarro de las áreas verdes fácilmente. Si bien es cierto, se hace constantemente aseo, pero es impresionante el nivel de poco cuidado que el mismo usuario tiene con el establecimiento. Entonces, todas estas cosas por el uso de abrir y cerrar puertas, sentarse, que fumar, van dañando el hospital. Jorge, ¿y no es conveniente colocar con la autorización del director, por ejemplo, se prohíbe fumar aquí en este lugar y botar colillas en el pasto? Amigo mío, yo te voy a decir, cuando este fin de semana, el sábado, estábamos trabajando, se me ocurrió poner conos, ¿cierto?, y una cinta por toda la parte donde estábamos trabajando que decía peligro, para que la gente no pasara. Y resulta que el 95% de las personas llegaban, levantaban la cinta y pasaban. Y les importaba raro si pasaban cuando la gente estaba limpiando, estaban con hidrolavadora, estaba barriendo. Entonces, si la comunidad, cualquier persona, no entiende lo que significa el letrero que dice peligro, ¿tú crees que va a tener la capacidad de decir, bote por favor sus colillas en el basurero? Que es mucho más largo, más complicado. Entonces hay un tema también de mala costumbre de enseñanza. O sea, cualquier persona que come chicle, bótelo en un basurero. Pero como te digo, el basurero ahí es el suelo, todo al suelo. ¿Y no se les ocurrió a ustedes esto mismo, ir a los colegios, explicarlos y que los profesores les expliquen a los alumnos que es un mal hábito botar la colilla de los cigarrillos en el suelo, en el pasto, sino que apagar y botarlo en los basureros? ¿No se les ocurrió? Mira. Pero es que nosotros, a ver, escúchame, es que eso es un tema ya de la parte de educación. Lo que tú nos estás pidiendo como fundación, nosotros estamos recién partiendo, somos re chiquititos, ¿cierto? Nos cuesta mucho movernos por aquí, por allá, pero al final logramos salir con la nuestra. Pero ya eso partir con una campaña de educación que debiera partir de comienzo desde la casa. Si aquí una cosa es la educación y otra que parte de la casa, y la otra cosa son los conocimientos. En el colegio están para entregarte conocimientos. Yo siempre he pensado que la educación parte de la casa. Cuando tu padre y tu madre te dicen, usted cuando ve a una persona adulta, dele el asiento, haga su lado en la vereda, no bote si fuma, no bote las cosas. Esas cosas básicas nacen de la casa, no pueden partir de una institución. Pero discúlpame, pero ten en cuenta que la mayoría en estos tiempos los padres trabajan, la mamá se va temprano a trabajar y el papá también. Entonces puede ser labor de los profesores si es que en la casa no están los padres. Sí, pero hay cosas de sentido común de que los papás debieran, porque hoy día todos hablamos de derechos, pero fíjate que no hay nada más sencillo que, ni siquiera es una obligación, es una contribución, una cosa de sentido común, no ensucie. Nada. Perfecto, muchas gracias.
Fernando. Doctor, varias preguntas en una. Ya. Primera pregunta. Me llama la atención que un doctor cumpla funciones de administración, por ejemplo. ¿Por qué no puede ser un ingeniero comercial, por ejemplo? Que Puede administre serlo. un hospital. Puede serlo. Pero ¿por qué no es así? A ver, no está restringido, puede serlo, ¿ya? O sea, pero tú- De hecho nosotros tuvimos ingenieros, en otras áreas hay otros profesionales de otras áreas, administradores públicos, ingenieros, hay otros profesionales del ámbito de la salud que también son directores o de CEFAM o de hospitales. Correcto. ¿Ya? No está restringido. Y en el concurso del Hospital de Santa Cruz también habían ingenieros. Correcto. ¿Ya? Finalmente lo que se evalúa son las competencias. Doctor, ¿importan los números azules en un hospital público? A ver, ahí hay dos miradas. Una, nosotros tenemos la Números azules en obligación... contabilidad, por ejemplo. Sí. Nosotros tenemos la obligación de brindar servicio. ¿Ya? Siendo una institución pública, nuestra finalidad no es el lucro. ¿Ya? Y por lo tanto, Entonces los números azules no importan. en estricto rigor, bajo esa lógica, uno podría pensar los números azules no importan. Correcto. Pero desde el punto de vista de la gestión hospitalaria, sí importan. Correcto, pero asociado a lo mismo, ¿cuál es la deuda hospitalaria de Santa Cruz? Porque a nivel nacional son como 800.000 millones de Bueno, pesos. nosotros hoy día tenemos un hospital bastante sano financieramente. ¿Ya? Cuando nosotros recibimos el hospital, este equipo directivo recibió el hospital con alrededor de 1.100 millones de pesos de deuda. Y de cuentas por cobrar de alrededor de 400 millones de pesos. ¿Ya? Nosotros hemos rebajado la deuda y nuestra deuda en la actualidad son 300 millones de pesos. Y de deudas por cobrar son 400 millones, es decir, estamos con un superávit de 100 millones. Por lo tanto, eso nos da o nos genera varias condiciones. Una, nos genera las condiciones de poder seguir aumentando nuestras prestaciones, que eso es un poco hacia donde nos hemos orientado. Dos, nos permite también hacer inversiones. ¿Ya? Nos permite hacer inversiones no solamente en equipamientos o en prestaciones, sino que también en infraestructura. Sí, correcto. Quisiera plantear lo siguiente. Hoy día las expectativas de vida dicen que vamos a vivir más, ¿cierto? Por Así tanto, es. Vamos a ser más viejitos. Así es. La entrada de la Avenida Errázuriz hasta llegar a la entrada del hospital es larguita. Dentro de la infraestructura, ¿no se pudiera considerar una entrada techada para los que somos más viejitos? Por ejemplo, porque en verano hace calor, en invierno llueve bastante, entonces el trecho es largo. Entonces a veces uno ve a una persona en una silla de ruedas caminando despacito, la lluvia, mucho calor. Entonces, ¿se pudiera brindar un poco más de comodidad a los usuarios? Yo creo que en términos generales hemos tratado de ir brindando cada vez mayores comodidades a los usuarios. Pero yo también comparto la mirada del presidente, del presidente Jorge, en el sentido en que somos también los usuarios, somos todos comunidad, que tenemos que cuidar aquello que nosotros estamos haciendo. Yo le quería agregar un ejemplo, don Jorge. Uno de los reclamos reiterados que tenemos nosotros son las condiciones en que están los baños públicos del sector de urgencia, no los que están al interior del hospital. Deben haber por lo menos una cantidad de 10 a 15 aseos diarios de los baños públicos, y los baños públicos son imposibles. Nosotros permanentemente hemos puesto y repuesto papel higiénico, los dispensadores, etcétera, etcétera, y lamentablemente el espectáculo que nosotros vemos es penoso. O sea, se los roban. Claro. Se han robado hasta los lavatorios, se han robado los WC de cuajo. Qué lástima es poder Entonces, tener que decir eso. el hecho de poner mejores condiciones para los usuarios, indudablemente que es uno de nuestros objetivos. ¿Ya? Muchas gracias. Y quiero agregar una cosa, y le vamos a dejar la pelota tirada al alcalde. Curiosamente, y esto no sé por qué fue el diseño así, en aquella época se discutió bastante cómo iban a ser los accesos al Hospital de Santa Cruz. Se priorizó los semáforos y los pasos de cebra, se priorizaron en los sectores donde circulan vehículos. La calle no está pensada, ni el acceso al hospital está pensada para el peatón, que es nuestro mayor flujo.
Si usted se fija, en la entrada principal nosotros no tenemos paso de cebra ni tenemos semáforo. Quiero decirle que ese es uno de los mayores reclamos de los usuarios que se paran en la vereda al frente. Exacto. Y además el bandejón tan alto que a las personas mayores les cuesta mucho levantar los pies para acceder al hospital. Bueno, ya hemos dicho que nadie va al hospital de paseo, va porque tiene alguna necesidad y esa necesidad a veces es dolorosa. Y una última pregunta para que don Víctor le siga preguntando. A ver, el Hospital de Santa Cruz hoy día atiende 14 comunas. Eso me indica que hay un mayor número de usuarios. Pero también hay el fenómeno migratorio también trajo usuarios, ¿no es cierto? Entonces, si yo preguntara hoy día a cuántas personas atiende diario el Hospital de Santa Cruz y en cuántas personas más puede incrementarse este usuario. ¿Con los migrantes? Con los migrantes, y con las 14 comunas. O sea, ¿cuáles son las expectativas de, con una mirada de proyección, a cuántos usuarios esperan atender usted en 2020, por ejemplo? A ver... ¿Cuánto atiende hoy día y cuánto pudiera atender en el 2020? Números duros. Sí, nosotros el año pasado tuvimos, aquí ando los números duros porque no están de memoria, pero nosotros el año pasado tuvimos egresos hospitalarios, tuvimos 7.000, o sea, el año 2017 tuvimos 7.192 egresos hospitalarios, es decir, se hospitalizaron 7.192 personas y egresaron. ¿Independiente de los ambulatorios? Independiente de los ambulatorios. Egresaron el año pasado ya. Se aumentó en un 15% este trabajo y ya se egresó el año pasado casi 8.200 personas desde lo hospitalario. Y en los 2 primeros meses del año 2019, comparado con los 2 primeros meses del año 2018, ya estamos aumentando en un 10% los egresos. ¿Ya? Eso nos está llevando a una cantidad de trabajo no menor. El número de cirugías que nosotros realizamos, de cirugías mayores, el año ¿cómo se llama? El año 2017 fueron 2.000 cirugías, 2.200 cirugías de pacientes hospitalizados. ¿De alta complejidad o de mediana complejidad? De mediana complejidad principalmente, pero cirugía mayor, no cirugía menor, ¿ya? Que eso es una diferencia. Y ya el año pasado aumentamos en un 10% ese número de cirugías. Correcto. ¿Y las proyecciones? Las proyecciones, en estos momentos, nosotros, por lo menos, o sea, nosotros en estos momentos estamos funcionando con nuestro hospital en un promedio del 80% de su capacidad en lo que es hospitalizado. Y en lo que es ambulatorio estamos funcionando casi en un 100%. Nosotros hoy día en el sector de pabellones estamos funcionando con un 120% de lo proyectado. O sea, ya en este momento 1/3 de nuestra producción quirúrgica pertenece a cirugía de urgencia. Eso nos habla de que estamos requiriendo un pabellón adicional solamente para dedicarnos a atender cirugía de urgencia, ¿ya? Porque no damos abasto para poder atender. Y en lo que es atención ambulatoria que me refiero a la consulta, nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, trabajamos también los días sábados de la mañana y aún así no logramos copar, digamos, o sea, no logramos satisfacer las necesidades. De hecho, uno de los proyectos que está terminándose ya y esperamos inaugurar antes de nuestra cuenta pública, que les aprovecho de invitar, que es el día 12 de abril a las 5 de la tarde en el hall de acceso de entrada a nuestro hospital. Esperamos inaugurar 4 box de atención más porque realmente tenemos médicos especialistas que no tienen dónde atender a sus pacientes. Muchas gracias. Bien, vamos a ir a una pausa y vamos a retornar. Don Jorge, estos días que usted estuvo ausente, nos encontramos en la panadería y ahí conversamos de qué pasa con don Jorge. Mucha gente se reúne en la panadería a conversar, disfrutamos un café helado, yo sé que a usted le encanta, nos tomamos en su honor. Y por supuesto, Panificadora Santa Cruz es el punto de encuentro donde nos reunimos todos los amigos a tomar un cafecito, a tomar un helado, a comer una pizza, tan espectacular las pizzas, pan, con Morel también estuvimos ahí, Bernardo. Pero sí, éramos varios los amigos que echábamos de menos a don Jorge, ¿no es cierto? Sí. Pero siempre ahí pasando las penas con un cafecito, una tortita, siempre en la Panificadora Santa Cruz. Jorge también estaba, el doctor Maldonado, había mucha gente que echamos de menos a Jorge, entonces, pero todos en la Panificadora, Jorge ahí
comiendo rico. Varias veces hemos estado en la panificadora tomando el cafecito y haciendo algunos comentarios. No dejen también de visitar la panificadora Santa Cruz, Casa Nueva 169, sus sucursales en Peralillo y tanto en Chética. Bueno, ya estamos de vuelta. Este hospital de Santa Cruz, que tiene un lindo edificio, la gente pela que es pura pinta. Yo les puedo dar fe de que la atención del hospital es bastante buena. He estado ahí con el doctor Martínez, que me hizo una endoscopía. Me ha atendido también el doctor Querés, que es un hombre excelente, es un doctor cubano, que es la profesión de él es traumatólogo, ¿no es cierto? Entonces, así he estado con varios médicos aquí en Santa Cruz y todos de buena calidad. Yo no sé por qué la gente habla que los doctores son... El problema que hay es que muchas veces no hay hora, pero no es culpa del hospital, es culpa del sistema. El sistema, porque yo he ido a pedir hay hora para un mes y medio, un mes, 18 días más. Pero no es culpa del doctor, sino que es culpa que hay muchos pacientes, ¿no es cierto? Es culpa del sistema, porque a lo mejor en el hospital el director, tal como he dicho, que las cosas se van a ir arreglando de a poco, podrían tener más especialistas en todas estas cosas. ¿No así, doctor? Así es. Bueno, a ver, algunas cosas. Primero que nada, estábamos hablando recién de cuántos profesionales o cuántos funcionarios en realidad tenemos como dotación. Efectivamente, tenemos alrededor de 600 funcionarios y les puedo decir que el Hospital de Santa Cruz hoy día, el 99% de sus médicos son médicos especialistas y médicos especialistas que además están certificados y reconocidos por la Superintendencia de Salud. No son médicos dedicados sino que tienen su formación y tienen su especialidad. El segundo dato importante es que el Hospital de Santa Cruz en este momento tiene 100 médicos. O sea, déficit de médicos, la verdad es que no tenemos. Y tenemos sistemas diurnos y de turno. Los sistemas de turno tienen las especialidades de cirugía, medicina interna, pediatría y anestesiología, obstetricia, y además existen 2 residentes, un pediatra y un médico internista, que están en las unidades de paciente crítico. Por lo tanto, tenemos una dotación de turno completa para poder atender las prestaciones de urgencia. Y el resto de los especialistas se divide en las jornadas diurnas en cada una de las especialidades. Hoy día tenemos una multiplicidad de especialidades, tenemos una cartera de servicio bastante amplia. Tenemos cirugía de adultos, cirugía de niños, tenemos traumatología de adultos, traumatología infantil, tenemos ginecobstetricia, tenemos especialistas en imagenología, en anestesiología, tenemos una gran variedad, oftalmología, urología, tenemos una gran variedad de especialistas. Yo creo que en realidad hoy día, para los requerimientos que tiene la salud, la población de influencia que nosotros tenemos a cargo 150.000 personas en estas 14 comunas, nosotros podemos satisfacer las necesidades de esa población. Ahora, lo que nos estamos quedando chicos, y en eso sí hay que ser muy claro, nos estamos quedando chicos en infraestructura. El Hospital de Santa Cruz tuvo una gracia y una desgracia. La gracia fue que fuimos capaces en ese momento de dar la pelea política, de decir, en realidad el Hospital de Santa Cruz no necesita un tercer piso como en aquella época se planteaba. Ese era el planteamiento en aquella época. Nosotros éramos de la postura de que el Hospital de Santa Cruz necesitaba un edificio nuevo y eso fue lo que logramos. Sin embargo, en estas discusiones técnicas se nos rebaja el número de camas. Nosotros en aquella época teníamos 120, 125 camas y hoy día rebajamos el número de camas. Nuestra dotación de camas hoy día son 89 camas. Entonces, definitivamente el Hospital de Santa Cruz se ha ido haciendo pequeño.
les contaba, 3 pabellones y 1/3 de nuestros pabellones se dedica a la cirugía de urgencia, es decir, nos faltan más pabellones y nos faltan más box de atención. Ahora, esto es lo que hoy día nos está limitando el mayor desarrollo. Y en relación a especialidades, bueno, lo que hemos ido haciendo este último año es como estrategia, es definir que nuestra orientación va a ir hacia aquellas enfermedades que nos matan y aquellas enfermedades que nos enferman. Y en eso no variamos del resto del país, ¿ya? Nuestros pacientes mueren de problemas cardiovasculares, mueren de problemas neurológicos, accidentes cerebrovasculares, mueren de cáncer y mueren de trauma, es decir, de accidentes. Por lo tanto, nuestros esfuerzos hoy día están dirigidos a contratar especialistas que se dediquen a esa área. Y esas son parte de las grandes novedades que el Hospital de Santa Cruz va a empezar hoy día a anunciar. Sobre todo, y asociándonos también al plan de gobierno, al plan de prevención de cáncer, nosotros vamos a empezar a abrir nuestras prestaciones en lo que es prevención y diagnóstico precoz del cáncer en diferentes áreas. Doctor, pero insisto entonces con todas estas cosas que te he dicho, cuando uno va a pedir hora, ¿por qué se demora tanto, 1 mes y medio a veces en darle hora? Porque la demanda supera la oferta. Eso es lo que yo decía, la demanda. Así es, Hay mucha demanda es como la para economía. nosotros. Don Jorge, usted va a tener una pega inmensa, mi estimado amigo. Yo no soy doctor. Mi estimado amigo, le dejó caer así despacito, diciéndole al doctor de que hacía falta para el invierno guarecerse porque la entrada era muy larga. Los amigos del hospital me imagino que algo van a hacer. Mira, nosotros con el doctor Lamus pedimos tiempo atrás los planos del hospital. Pedimos toda la planimetría, que afortunadamente la conseguimos, y en razón de eso también hemos pensado presentarles proyectos, ¿cierto?, a la dirección que podíamos canalizar a través del gobierno regional y trabajarlo en conjunto con ustedes de manera de poder satisfacer las necesidades de espacio y de requerimientos de implementación que necesita el hospital. Sin embargo, hay ordenanzas locales que también tienen que regir. Aquí en Chile la cosa no es llegar y construir lo que uno quiera, donde quiera y cuanto quiera. Para eso existen los coeficientes de construcción, ocupación de suelo, cantidad de estacionamiento. Entonces, habría que de partida revisar si la cantidad de metros cuadrados edificados, dividido por la cantidad de superficie del terreno, me da el coeficiente de constructibilidad igual o menor. Si es mayor, no se podría hacer una entrada, o habría que hacer alguna modificación en el plano regulador. Eso de partida. O sea, como elemento público, lo primero que tienes que hacer es cumplir la ley. En este caso, la ordenanza, ¿cierto?, municipal, que te indica que tú puedes construir una máxima de cantidad de metros cuadrados por superficie de terreno. Y teniendo techito, ya es metro cuadrado construido. Ahora, si es un techito, digamos, para la entrada, se considera media superficie, pero igual se considera. Entonces, son detalles técnicos que tenemos que analizar y aprovecho de dejarlo dicho públicamente, Doc, si usted necesita ese proyecto, encantados. Nosotros como fundación se lo presentamos, se lo publicamos, lo calculamos y le ayudamos a conseguir los recursos regionales para poder ejecutarlos. Pero como le digo, tenemos que de partida saber lo que se pide, que es lo que tú me estás diciendo, usted está de acuerdo, podemos hacerlo, hacer ese proyecto y ver si se cumple con las ordenanzas locales, como digo, de acuerdo a la zona en que se está proyectado el Hospital de Santa Cruz. El constructor, el amigo sé que sabe. Está en una zona, está en Z. Es una zona especial, Sí, pero zona, independiente de que sea zona especial, la zonificación claro, no hace la es que hay distinción. zona Z1, 2, 3, zona especialitas, en la zona especial de hospital. Sí. Sin embargo, tiene cierto, tiene tiene que estar regidos por adosamiento, rasante, coeficiente de ocupación de suelo, coeficiente de constructibilidad, etc. Y ahí hay otro problema que tiene que ver con el acceso en caso de emergencia de bomberos. De hecho, nosotros la semana pasada cambiamos los 2 cilindros, los grandes cilindros de gas que tenemos ahí, y de hecho a través de esta entrada pudimos pasar con los camiones plumas para poder hacer los cambios de gas. Así que tiene limitantes que uno tiene que ir evaluando. No solo a veces se trata de voluntades. Hay que llevar paraguas. No, sí, que sabes que lo que pasa es que de repente muchas veces, perdona que te interrumpa, no hay nada mejor que diseñar con la gente que es de la casa. Y aquí lamentablemente este hospital me parece que no fue diseñado por arquitectos locales, sino que fue por gente de afuera. Entonces,
arquitectos rancagüinos, santiaguinos, entonces ellos no entienden cómo funciona la temática aquí. Y ellos dijeron un hospital para Santa Cruz y piensan que Santa Cruz es un pueblo que tiene 144 kilómetros cuadrados, 35.000 habitantes, pero se les olvida que Santa Cruz es una ciudad no, ¿cierto? Que como decía el doc, atiende a 14 comunas, por lo tanto la población flotante se triplica o quintuplica. Por eso que también rebajó la cantidad de casos. Sí. Y otra cosa que se me quedó en el tintero, yo les decía que tuvo una desgracia también. Construimos un hospital nuevo, pero tuvo una desgracia. El hospital de Santa Cruz se construyó, se proyectó antes de la reforma. Y después cuando aparece la reforma de salud, y aparece todo lo que es el auge en aquella época, más conocido como GES hoy día, nos aumentó las prestaciones obligatorias que teníamos que hacer y por lo tanto el edificio automáticamente lo inauguramos y quedó chico. Entonces, pero eso fue un problema que tuvimos en el momento en el tiempo en que se hizo, digamos, el proyecto de normalización del Hospital de Santa Cruz. Sí, bueno, hay un par de preguntas. Primero hay una confusión que tiene la gente que es bueno aclararla de parte de usted. Si existe alguna dependencia municipal del hospital, o sea, el hospital tiene algún tipo de dependencia municipal. No, nosotros no tenemos dependencia municipal. O sea, absolutamente independiente. Somos el independientes hospital de la viene por el Ministerio de Salud, no tiene nada que ver con Exacto. el Nosotros somos dependientes, sí, de el servicio de salud O'Higgins. No somos un hospital autogestionado, a diferencia del hospital de Rancagua y el hospital de San Fernando, que dependen no del servicio de salud directamente en sus decisiones de gestión, sino que dependen directamente de la DIGERA, de la Dirección General de Redes Asistenciales. Esa es una pregunta porque hay mucha gente que se confunde y piensan que hay una dependencia municipal y no, o sea, eso es una administración independiente. Lo otro que llama la atención, y ya usted lo comentó, pero me llamó mucho la atención, por las fechas que dio don Jorge al inicio de la historia del hospital, el promedio que podemos darle a la construcción de un nuevo hospital son entre 55 y 60 años. Es decir, un hospital aquí en esta zona, al menos lo que hemos tenido en Santa Cruz, se está construyendo cada 55 años. Y me llamaba la atención justamente, antes que lo dijera, que yo, por lo que he visto en infraestructura del hospital, no pensaba que fuera un hospital para una vida útil de 55 años. Bueno, y me da la razón porque ya estamos viendo que a 10 años de su inauguración ya quedó chico. Entonces, es una pregunta que se hace siempre en Chile en general, que las cosas no se proyectan en el tiempo. O sea, deberíamos haber pensado en un hospital para el 2050, para que se proyectara hacia el 2050, y nos vemos que ya está chico. O sea, yo por lo que veo cada vez van a ser más la cantidad de prestaciones que se dan, y uno mira la infraestructura y se podrán requerir 5 pabellones más, pero no hay donde construirlo. Se requieren más camas, pero ¿dónde se ponen? Entonces, claramente un hospital que se ve muy bonito desde afuera, pero que no cumple el cuento de espacio. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Porque ya nos van a dar, o sea, nos faltan 40 años para que nos den dinero para invertir. ¿Lo iremos a ver? No, pero el asunto así, o sea, ¿cómo se puede trabajar eso? Porque sí, claramente, si nos proyectamos al 2030, está muy pequeño. Si ya está pequeño, en 2030, el aumento de población, la proyección, la cantidad de comunes interiores, ¿cómo se soluciona ese problema? A ver, uno de los problemas, los proyectos hospitalarios o de inversión prehospitalaria, antiguamente solamente se basaban en la proyección de crecimiento de la población. Y si uno veía cómo crecía la población en nuestra región, y particularmente en nuestra microárea, es decir, en las áreas que nosotros tenemos áreas de influencia, la verdad es que el crecimiento poblacional proyectado en los próximos años es muy baja. Y de hecho no es muy importante, digamos, cuando uno mira la secuencia de los censos, el crecimiento poblacional es escaso. Y solamente consideraba eso. Pero hoy día los proyectos de inversión hospitalaria están analizando otros elementos. Uno de los elementos que está analizando es la cantidad de prestaciones que da. Es decir, ya no solamente miro cómo crece la población, sino que cuánto me está usando la población el hospital. ¿Ya? Y hoy día claramente la población hace un uso más intensivo de las prestaciones que el hospital da.
Y el segundo tema, que es un tema que nos está atravesando a nivel mundial y como país, es el envejecimiento de la población, ¿ya? En la medida en que vamos envejeciendo, vamos también haciendo mayor uso de las prestaciones que nos entrega el hospital. Entonces, ya no es un paciente que va a ir una vez y después va a aparecer 5 años después consultando por otra patología, sino que ya tenemos pacientes crónicos que van una vez al mes al oftalmólogo, van al cardiólogo, van al gastroenterólogo, van al reumatólogo, es decir, van haciendo varias prestaciones en el mes, y finalmente lo que está haciendo es aumentando el flujo y las necesidades que va requiriendo el hospital. Entonces, hoy día ese tipo de cosas son las que se consideran, y si uno empieza a mirar los proyectos, por ejemplo, el proyecto del hospital de Rengo, el nuevo hospital de Rengo que se está proyectando con los fondos regionales y el plan de inversiones del gobierno, está proyectando un hospital con 260 camas para la comuna de Rengo. Entonces, claramente quedamos en desventaja, ¿no? Hoy día es una forma diferente. Ahora, la solución, ¿dónde está? La propuesta nuestra hoy día va orientada a dos cosas. Una, requerimos más espacio en términos generales. Y el otro tema, que para nosotros es tremendamente trascendente, es que el Hospital de Santa Cruz requiere mayor complejidad. La complejidad que hoy día tenemos es una complejidad que ya definitivamente nos está sobrepasando. La cantidad de pacientes críticos que nosotros estamos recibiendo es no menor y requerimos darle la atención aquí ahora. Por lo tanto, lo que estamos impulsando y estamos en conversaciones con el gobierno, con redes asistenciales, con la Dirección de Servicios de Salud, y también vamos a empezar las conversaciones con la Intendencia, es empezar a proyectar la posible edificación de una torre paralela, digamos, al edificio actual, probablemente proyectada sobre la urgencia, si es que desde el punto de vista arquitectónico y de estudio de suelo nos da. Proyectar una torre que en su interior, digamos, tenga todas las unidades críticas que necesitamos, tenga los pabellones que necesitamos y aquellas áreas que hoy día empiezan a nacer y que estamos necesitando. Yo creo que esa es la solución por donde vamos a ver nuestro hospital en una mejor condición. Sí, ese es un tema que lo dijo al final. Yo pensé que iba a estar el tema del envejecimiento de la población, porque si uno lo proyecta desde hace 30 años ahora, la cantidad de personas sobre 60 años que yo creo que ya requieren una visita muy permanente al hospital debe haber crecido en un porcentaje no menor, porque uno aquí en Santa Cruz sale al centro y ve que la población está con más años, y uno va a una población y ve pocos niños, ve gente principalmente de edad. Y ese es un tema que se viene, o sea, yo creo que sí o sí, en unos pocos años más, este sector etario va a tener una mayor demanda de necesidades del hospital. Bueno, indudablemente este sector etario va a tener una mayor demanda. Hoy día estamos hablando de los adultos mayores, que son los mayores de 65 años, pero ya empieza a aparecer un segmento nuevo, que son aquellos que son los mayores de 80 años, que para nosotros ya es algo habitual estar operando pacientes, por ejemplo, mayores de 80 años. Aquí no hay ninguno en esta mesa. No. Esa es una cosa. Ahora, lo que sí hay que hacer notar son dos cosas. Una, en términos generales, nuestro sector no ha envejecido más que la región completa, ¿ya? Y no somos de las regiones que ha envejecido más. Ese es uno de los elementos que hay que mirar. El segundo elemento que hay que mirar, que la provincia de Cardenal Caro es la que sí más ha envejecido comparativamente con el resto de las provincias de nuestra región, ¿ya? Sectores como Litueche, La Estrella, son poblaciones que están tremendamente envejecidas versus Santa Cruz, por ejemplo. El tercer elemento es que la cantidad de pacientes adultos mayores que nosotros estamos atendiendo no ha crecido mucho los últimos 3 años, ha variado en un 2%, es decir, hemos atendido un 2% más de adultos mayores que lo que estábamos atendiendo hace 3 años. Y el promedio de edad de pacientes que nosotros atendemos en este momento es de 42 años. Ese es el promedio de edad que nosotros atendemos. O sea, tenemos una población joven. Y curiosamente, desde el año 93,
desde 1993, que en nuestro hospital no atendíamos más de 1000 partos. Y eso el año pasado se superó. Es decir, en Santa Cruz nacieron el año pasado más niños que lo que venía proyectándose, ¿ya? Y ahí sí tuvo una influencia, y vuelvo a la pregunta que me hicieron en un momento, los migrantes, ¿ya? Los migrantes empezaron a aportar, digamos, población joven, y también hay un fenómeno que lo hemos estado mirando también bastante, que no lo tenemos medido, pero hay una gran cantidad de población joven chilena que se ha venido a vivir a la zona. O sea, uno va a Pichilemu y en realidad son parejas jóvenes que están arrancando de las grandes ciudades, están buscando una vida alternativa diferente y están demandando también los servicios de salud. A ver, vamos a hablar con respecto a las proyecciones. ¿Cuántos médicos egresan más o menos al año? Las universidades, ¿cuántos médicos entregan más o menos? En estos momentos están entregando alrededor de 3.000 médicos. Al año. Al año. ¿No es cierto? Todas las universidades públicas y privadas. En términos estadísticos, un médico, voy a hablar del ámbito público, no del ámbito privado, un médico, ¿cuántos pacientes debería atender en un hospital diario? Depende, los estándares que tiene el ministerio depende de qué tipo de, primero que nada depende de la especialidad. Sí, pero si ¿Ya? resumimos más o menos, porque puede que en algunos casos es que quiero pacientes. hacer dos diferencias. Uno depende de la especialidad, porque un Correcto. médico psiquiatra, por Sí, ejemplo, no puede tener el mismo rendimiento que un No. médico internista. Muy de acuerdo. ¿Ya? Son consultas diferentes. Y el segundo tema tiene que ver con la atención abierta y la atención cerrada. Correcto. ¿Ya? En la atención abierta el rendimiento aproximado es de 4 pacientes por hora. ¿Ya? Ya. La atención cerrada varía, pero en promedio son 3 pacientes por hora. Eso es lo que es el estándar ministerial. De acuerdo a esas proyecciones, ¿en qué momento el hospital va a quedar saturado? ¿En qué año? ¿Saturado de Porque qué? saturado con pacientes que no van a poder ser atendidos, porque no va a haber la cantidad de médicos suficientes para atender a los pacientes, a la cantidad de pacientes que van a llegar. En un momento, con una proyección, se va a producir digamos, esta variable, que va a haber muchos pacientes y pocos médicos, porque al año ustedes atendían 10.000 pacientes más o menos. Ujú. Si lo dividimos mensual, Hospitalizados. Hospitalizados. Sí. Entonces, la cantidad de personas que entran al hospital requiriendo algún tipo de servicio, entonces serán unos 30.000. A ver, Cualquier tipo de servicio, pero ¿quién ingresó yo hoy día, y que necesita ser atendido? yo hoy día cambiaría el foco. A ver, Hoy día, en realidad, a ver, en la historia, la verdad es que la formación de médicos y la formación de médicos especialistas, por el número de universidades que había y por la cantidad de cupos para formación de especialidad, eran bastante escasos, ¿ya? Cuando yo hice mi formación a nivel país, eran aproximadamente 5 becas de anestesia las que se daban anuales, ¿ya? Y yo entré afortunadamente en un plan que el ministerio en esa época se preocupó porque no había anestesista en ningún lado y generaron 20 cupos para que pudiésemos entrar a hacer nuestra beca. Hoy día esa situación cambió, ¿ya? 1, aumentó el número de médicos que está egresando. 2, está aumentando la cantidad de cupos de especialidades que se están formando. Y hay un tercer elemento que no es menor, que es la migración de profesionales médicos. ¿Ya? sí, pero la entrada de profesionales. una barrera de entrada para el servicio público. En un momento fue una barrera de entrada, pero hoy día en realidad el rendimiento de los médicos extranjeros en el EUNACOM es bastante importante y la otra alternativa, la otra que es el CONASEM, que es la certificación de la especialidad médica. La mayoría de los médicos que hemos recibido, principalmente migración venezolana, lo que se ha visto en nuestro hospital, traen sus títulos de especialistas y ellos tienen que validar también su especialidad en Chile. Y hoy día eso nos permite proyectar que en realidad dificultades de médicos hoy día no hay, ¿ya? Lo que sí hay es concentraciones aún en sectores o en poblaciones, digamos, en ciudades más centralizadas. ¿Ya? ¿No se proyecta que en algún momento hayan pacientes en lista de espera un día, por ejemplo, o sea, de atención de urgencia con una lista de espera de 10 horas, por ejemplo? A ver, yo creo que ahí no solo depende de la atención médica, ¿ya? Depende de varios factores. Primero, uno de los factores es de qué forma usa la comunidad la emergencia, ¿ya?
La emergencia habla de una necesidad imperiosa de atención. Si usted tiene un resfrío que lleva 3 días y va a consultar por eso a la emergencia, la verdad es que no es una emergencia. A ver, a mí me gustaría hacer una distinción en aquello, señor Maldonado, por lo siguiente. El desconocimiento que tiene cada paciente con respecto a determinadas enfermedades. O sea, quien determina si está enfermo o no está tan enfermo es el especialista. Así es. Pero uno como ignorante en el tema, o digo el usuario, porque yo pienso que muy pocos usuarios saben si su enfermedad es urgente o no es urgente. ¿No es cierto? Un dolor, de repente un dolor inguinal, lo puede asociar a cualquier cosa, no sé. No está capacitado el usuario para determinar qué clase de enfermedad es la que tiene. Por lo tanto, debe recurrir a un centro asistencial para que le digan, no, su enfermedad no es de urgencia. Pero para ello, para que le digan eso, debe esperar. ¿No es cierto? El usuario no está calificado para autodeterminarse o automedicarse con respecto a determinada enfermedad. Por eso yo creo que el traspasar al usuario la calificación de su enfermedad, yo creo que no es como correcto, porque no está capacitado para autodeterminarse. A ver, está bien, no está capacitado para autodeterminarse, pero yo creo que todos sabemos cuando un resfrío es un resfrío, por ejemplo, ¿ya? Y la cantidad de consultas que nosotros tenemos por ese tipo de patología es bastante frecuente, ¿ya? Ese es un elemento, pero hay varios elementos, eso decía yo, eso es multifactorial. Segunda cosa, si nosotros miramos nuestra área de influencia, nosotros tenemos 4 hospitales, que es Lolol, Marchihue, Litueche y Pichilemu, más los CEFAM. Nosotros no tenemos servicios de urgencia en aquellos puntos, ¿ya? Los hospitales base funcionan con un médico de llamado que va cuando el paramédico le avisa y le dice, mira, sabes que hay un paciente que me gustaría que lo vieras, pero en realidad no es una consulta. Y los consultorios tienen escasamente, digamos, atención o prolongación horaria médica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que toda la emergencia o toda la urgencia de esta región se ha concentrado en el Hospital de Santa Cruz. Y por lo tanto, la emergencia desde ese punto de vista se ve sobrepasada. Ese es el segundo elemento. Creo que el gran aporte que va a significar la inauguración del SAR en nuestra comuna debería aliviar en gran parte esa consulta. ¿El SAR qué significa la sigla SAR? Es del CEFAM, servicio de urgencia. Es un servicio de urgencia. Sí, para que los amigos lo puedan entender. Es el servicio de urgencia del ¿cómo se llama? Del CEFAM. Bueno, y entonces, como le decía, multifactorial. 1 es la persona, 2 es el único centro que en este momento atendía urgencia, y el tercero es la complejidad del paciente, ¿ya? A nosotros como hospital, y esto lo tenemos medido, nosotros antes atendíamos principalmente complejidad baja y media. Hoy día nos bajó en un 20% la complejidad baja, nos aumentó en un 20% la complejidad media, y la complejidad alta, que es aquel paciente crítico que uno requiere todos los recursos puestos en ese paciente, creció en un 5%. Entonces, hoy día el Hospital de Santa Cruz está destinado a atender este tipo de pacientes. El paciente que tiene varias patologías, por ejemplo, un paciente que tenga un infarto, que haga un edema agudo pulmonar, es decir, que tenga una complicación pulmonar asociada al infarto, que tiene 85 años y que está a la espera de una cama UCI, ¿ya? También podemos tener el ejemplo de un paciente que venga con un trauma grande, un choque en Pichilemu y que viene trasladado acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Por eso existe hoy día un elemento de juicio para poder objetivar esto, que son las categorizaciones de los hospitales, es decir, de los pacientes. La clasificación de los pacientes, C1, C2, C3, C4, C5, ¿ya? Y hay tiempos que se nos permiten para la atención de estos pacientes. Es decir, un paciente de alto riesgo, como un C1, un trauma grave, ese paciente debe ser atendido en forma inmediata y requiere la concurrencia de mucho recurso humano para la atención. Un solo médico, una sola enfermera o un solo técnico no puede atender a un paciente crítico. Después está el paciente C2, ¿ya? Que es menos grave, pero que debe ser atendido antes de los 30 minutos. Después está el C3, el C4 y el C5.
Pero curiosamente, la mayor composición de la urgencia nuestra es paciente C4, ¿ya? Es decir, un paciente que puede ser atendido entre los 60 minutos y los 180 minutos. Es decir, tenemos un margen de atención hasta las 3 horas de espera. Muy bien, ¿sabes? Se me termina la hora. ¿Sí? Quiero preguntarle, doctor, ¿cómo está el VIH en Santa Cruz? El VIH. Bueno, Pero dice bien lento, VIH. Sí. el VIH no solo en Santa Cruz, sino que se sabe que Santa Cruz está un poquito alto. Sí, no solo en Santa Cruz, sino que hoy día empezó a ser un problema epidemiológico nacional, es un problema grave. Las tasas han aumentado enormemente y por lo tanto es un tema que nos debe estar preocupando a nosotros como sociedad completa, ¿ya? Aquí el enfoque ya debe ser multifactorial, debe ser un enfoque preventivo, un enfoque educativo, intervenciones en diferentes niveles de atención y no solamente echarle la culpa a un segmento de la población o por ahí que también se ha escuchado que los migrantes son los culpables del aumento de las tasas de VIH. Eso no es cierto, la estadística no lo demuestra así. Es un problema de responsabilidad y de autocuidado de la sexualidad de nuestra población y a eso tenemos que apuntar. Muy bien, muchas gracias, Jorge, doctor. quiero agregar un detalle Sí. que es importante, que como el doctor decía sobre la categorización del paciente, tomando el tema anterior, que como te decía, yo pertenezco también al Consejo Consultivo y ahora es una función que este organismo público social de también ir a hacer esta pega a las juntas de vecinos, a todo este grupo del adulto mayor, etcétera, e informarles y darle a conocer la diferencia de la categorización, como digo, de los pacientes. Entonces ya no es un tema que el doctor aquí lo va a explicar, decir C1, C2, C3, ahora va a ser un tema de este consejo consultivo, llevarlo hacia las comunidades, ¿cierto? Y explicarle un poco a la gente para que entiendan, porque realmente es cierto, uno me ha tocado ver urgencia por ese motivo y le encuentra con gente que va como por se torció un tobillo o porque le duele la guata, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas, ya poder darle ese tipo de a quién le corresponde ir rápidamente a una urgencia o un SAP o un SAR, no sé cómo se llama ahora, va a ser función del consejo consultivo, llevar esta información hacia la comunidad, así como la comunidad, ¿cierto?, nos cuenta toda la cantidad de problemas que ven en el hospital, nosotros se los transmitimos a ellos, el doctor nos dice, esta información es técnica, tienen que llevarse a la comunidad y esa es función también del consejo consultivo. Perfecto, muchas gracias. En abril vamos a invitarlos a ustedes al consejo consultivo, vamos a invitar a Lemos, que es amigo mío también, fuimos voluntarios. Entonces, vamos a invitar también a un programa a ustedes para que nos cuenten qué es lo que están haciendo, qué forma, qué pretenden para ayudar al hospital. Don Jorge, estos días que usted estuvo ausente, nos encontramos en la panadería y ahí conversamos de qué pasa con don Jorge. Mucha gente se reúne en la panadería a conversar, disfrutamos un café helado, yo sé que a usted le encanta, nos tomamos en su honor. Y por supuesto, Panificadora Santa Cruz es el punto de encuentro donde nos reunimos todos los amigos a tomar un cafecito, a tomar un helado, a comer una pizza, tan espectacular las pizzas, pan, con Morel también estuvimos ahí, Bernardo. Pero sí, éramos varios los amigos que echábamos de menos a don Jorge, ¿no es cierto? Sí. Pero siempre ahí pasando las penas con un cafecito, una tortita, siempre en la Panificadora Santa Cruz. Jorge también estaba, el doctor Maldonado, había mucha gente que echamos de menos a don Jorge, entonces, pero todos en la Panificadora, don Jorge ahí comiendo rico. Varias veces hemos estado en la panificadora tomando el cafecito y haciendo algunos comentarios. No textos, Sí. también de visitar la panificadora Santa Cruz, Casa Nueva 169, sus sucursales en Peralillo y tanto en Chética. Bien, señores, llegan ahora la despedida, comentando la actualidad que cuenta con el oficio panificadora Santa Cruz, Casa Nueva 169, y sus sucursales tanto en Chirrica como en Peralillo. De inmediato vamos a buscar las cámaras televisivas para que se despida el doctor Héctor Maldonado. Doctor. Bueno, tal como decía al principio, quiero dar las gracias por esta invitación. Creo que la hora se pasa volando y uno podría contar una serie de proyectos, pero
quiero cerrar con 2 o 3 elementos. El primero, a mí me parece que la responsabilidad de cómo funciona el hospital no es solo responsabilidad de nosotros como comunidad hospitalaria, que tenemos una cultura que necesitamos modificar y que en eso estamos trabajando, sino que también es responsabilidad de la comunidad. Tal como se ha planteado aquí, responsabilidad de la comunidad no solamente con su autocuidado, con el autocuidado de la salud que tenga, sino que también con el cuidado que haga de la institución. Yo creo que tal como la comunidad exige un trato respetuoso, yo creo que nosotros también como comunidad hospitalaria pedimos que haya un trato respetuoso hacia nuestra institución. Me parece bien y las puertas de nuestro hospital están abiertas para analizar, discutir y reclamar aquellas situaciones que transgreden y se toman las medidas administrativas correspondientes, pero creo que existen canales formales que están totalmente abiertos y que nosotros podemos recibir aquellos reclamos y vamos a tratar de seguir mejorando cada día. El segundo elemento, creo que me interesa mucho destacar la participación ciudadana, el esfuerzo que ha hecho la creación del Consejo Consultivo, la participación de esa gente que participa realmente entregando su tiempo, regalando su tiempo porque haya una buena comunicación entre la comunidad, el hospital y que en conjunto podamos trabajar para mejorar este espacio que finalmente todos llegamos ahí. Yo el año pasado 2 veces terminé en la UCI en Santiago, pero yo llegué al Hospital de Santa Cruz y utilicé los medios del Hospital de Santa Cruz, me atendieron mis colegas, estuve hospitalizado transitoriamente ahí y no tengo nada que decir, ellos me salvaron la vida en las 2 oportunidades. Y por lo tanto todos en algún momento, querámoslo o no, podemos ser futuros usuarios. Por lo tanto, cuidemos nuestro hospital y una de las mejores formas de cuidarlo es en conjunto. Y ese es el trabajo que hemos seguido con el Consejo Consultivo y ese es el gran aporte que también nos está haciendo la Fundación Amigos del Hospital. Y por último, quiero agradecer al equipo humano que está trabajando día a día en el Hospital de Santa Cruz. Como una familia, tenemos hijos buenos, hijos malos, hijos regulares, hijos que nos pueden caer bien, hijos que nos pueden caer mal. Pero finalmente somos una familia hospitalaria que nos dedicamos 24 horas al día, todos los días del año, a atender a nuestros usuarios y las competencias técnicas de nuestro hospital hoy día están demostrando que definitivamente están a un gran nivel. Nosotros somos un hospital destacado en la región, somos el único hospital que hemos cumplido hasta el momento la meta presidencial de no tener listas de esperas quirúrgicas ni de consulta de los años 2016 y 2015. Somos el único hospital de la macrorregión, es decir, de la región del Maule y de la región de O'Higgins en haber cumplido esta meta también. Y eso habla del esfuerzo con que todo el grupo humano ha trabajado. Lo hacemos con cariño, lo hacemos con dedicación. Habrán días buenos, habrán días malos, pero lo importante es que estamos trabajando para ser cada día mejores. Y definitivamente lo que tenemos la convicción es que tanto nuestra población como nosotros los funcionarios creemos y estamos convencidos de eso, que el Hospital de Santa Cruz necesita ser un hospital de alta complejidad y un hospital seguro y amable para la atención de sus usuarios. Así que doy nuevamente las gracias por este espacio y los esperamos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Don Víctor Bustamante. Bueno, agradecer la sintonía que nos dan y nos veremos la próxima semana. Usted, por supuesto, jefe al mando. Don Bernardo. Buenas noches, señor presidente. Don Jorge Alarcón. Agradecidos por la invitación y honrado haber sido hoy día portaestandarte del director del hospital. Gracias. Por ahí por la tercera semana, por ahí nos vamos a poner de acuerdo para invitarlo A la fundación. a la fundación. Gracias. Un aviso de las Damas de Rojo, voluntarias del Hospital de Santa Cruz, que ayudan a los enfermos, ¿no es cierto?, de dicho establecimiento hospitalario. Ellas necesitan útiles de aseo, como champú, jabón, crema, pañales de guagua, pañales para adultos, ¿no es cierto?, cepillos dentales, y ellas van a tener la colecta
el día viernes 29. Así que todos colaboren con las damas de rojo. Amigas y amigos, llega la hora de la despedida. Amigos de Chépica, amigos de Santa Cruz, muchas gracias por la sintonía que nos dan y será hasta la próxima semana.